Palabra y vamos a estar estudiando y viendo el libro de Santiago, así que vamos a ir allí, el libro de Santiago capítulo, ¿qué resumen estamos viendo? El resumen de cada capítulo y ahora vamos por el resumen del capítulo 4. No, 5. Vimos el domingo pasado el resumen del capítulo 4 y nos enfocamos acerca de la amistad que muchas veces tenemos con el mundo y que debemos evitar tenerla, ¿no? Porque la amistad con el mundo significa enemistad contra Dios. Y no podemos ser amigos de Dios y amigos del mundo al mismo tiempo. Es contradictorio y además a Dios no le agrada, porque Dios es un Dios celoso. Así que vamos a ir hoy, más que nada, viendo algunos temas principales del capítulo 5. No vamos a enfocarnos en uno en principal, sino en varios, ¿verdad? Porque Santiago 5 habla de varios temas, comenzando con el tema de las riquezas. Y entonces vamos a ir primeramente en oración al Señor para que Dios esté guiando cada uno de los asuntos y temas que acá vamos a ver. No vamos a cubrir de manera profunda y exacta, porque eso ya lo hicimos, ¿no? Pero sí vamos a tocarlo de manera general. Así que vamos a ir a Dios en oración para entrar ya al capítulo 5. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Te ruego, Dios, para que nos ayudes a ir a tu palabra cada día y buscar y escuchar tu voz, Padre. Y sobre todo, como dice Santiago, no solamente a ser un oidor, sino a ser un hacedor, Padre. Y te ruego, Dios, para que ahora me uses y de manera clara lo que tu palabra enseña, Señor. Lo que tu palabra dice y no lo que yo digo, sino lo que tu Santo Espíritu se escribió a través de estos hombres y el propósito para el cual fue escrito. Te ruego, Dios, para que tu palabra haga un efecto, Señor, en nuestra vida. Y sé que lo hará porque es viva y eficaz. Señor, sé que tu palabra no vuelve vacía jamás. Te pido, Señor, para que me des gracia y que tu nombre, Señor, sea exaltado y glorificado, porque eso se trata todo, de eso, para eso venimos, para eso servimos, para exaltar tu santo nombre, Padre. Te ruego, Dios, para que tú seas glorificado, en el nombre de Señor Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, entonces vamos a ver el capítulo 5 y vamos a estar leyendo el versículo 1 y hasta el versículo 6. Lo voy a leer de manera en voz alta y por favor ustedes me siguen. Dice capítulo 5, comenzando con el verso 1. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por la miseria que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros. Y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. Y lo vamos a leer todos juntos. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Y verso 5 también. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Y dice verso 6, habéis condenado y dado muerte al justo, y él nos hace resistencia. Entonces lo que vemos acá en el versículo 1 al 6, una denuncia de parte de Santiago para los ricos, y muy probable que estos ricos eran cristianos, pero cristianos profesantes, ¿no? Recuerdan que Santiago se dirige a una audiencia donde hay unos que son profesantes, y siempre van a haber profesantes dentro de la iglesia, aunque muchas veces no lo distinguimos a la primera, pero Dios sí sabe, Dios sí conoce a los que son suyos. Y uno de los resultados o evidencias son sus obras, ¿no? La fe sin obra es muerta, ¿no? Entonces, las obras son la evidencia para Santiago, como lo escribe, de que uno realmente confía y cree en Jesucristo. Y entonces vemos acá un mal uso de las riquezas, y como nuevamente le digo, Santiago no se dirige a todos los ricos,
del mundo, aunque se puede aplicar a ello, pero se dirige principalmente a quienes se está dirigiendo, que son judíos, cristianos que están dispersos, ¿no? Entonces, ¿cuál es una de las denuncias? Bueno, el hecho de que ellos acumularon tesoro. Y acumular un tesoro, uno podría decir, bueno, está bien, porque ahorraron, ¿no? Ellos guardaron y están ahorrando, ¿está bien eso? Bueno, acá hay una diferencia. Una diferencia entre ahorrar y ahorrar es para un fin necesario. Es decir, vos estás ahorrando previendo una necesidad futura, ¿no? Entonces uno tal vez ahorra para la jubilación, ¿no? Porque sabe que no va a trabajar lo mismo, con la misma fuerza, con la misma energía que cuando uno es joven, ¿no? Y Eclesiastés lo describe. Lean Eclesiastés 12 y ven el deterioramiento del cuerpo humano, cómo se da, ¿no? Entonces uno está previendo. O como dice en Proverbios, capítulo 6, que dice el perezoso que mira ¿a quién? A la hormiga, porque la hormiga prepara y guarda su comida, ¿cuándo? En el verano, porque antes que llegue el invierno. Entonces uno está previendo una necesidad en tiempo de crisis, ¿no? Entonces está ahorrando o guardando. Pero acá es diferente, porque los ricos o aquel que le sobra, está guardando solamente por guardar, por acumular tesoros. Y hay una diferencia entre ahorrar y atesorar, ¿sí? Cuando el corazón está en la riqueza y en los bienes, uno está atesorando, ¿sí? ¿Por qué? Porque su esperanza, su felicidad, su contentamiento, su satisfacción está centrado en lo que tiene, ¿no? Y no en lo que Dios es para su vida. ¿Entienden la diferencia? Entonces, aquí está Santiago denunciando que ellos guardaron y acumularon muchas cosas que, como dice ahí, vuestras riquezas están podridas, alimentos. ¿Para qué tener tanto alimento si después se va a podrir? Y le había dicho en el día que prediqué de manera más profunda este pasaje, que se tira mucha comida, se tira toneladas por día de comida, ¿no? De tal manera que si uno podría equiparar los que tienen hambre y no tienen para comer, y con aquellos que tiran comida, ¿verdad? Podrían cubrir la necesidad que hay en el día. Pero bueno, mucha gente acumula y aún así tiramos y realmente tenemos que tomar lo que dice Santiago, porque no debemos decir, yo no soy rico, ¿no? Y yo soy pobre. ¿Cómo va a decir rico? ¿Cómo va a decir este pasaje para mí? Y en sí la definición de rico es tener las necesidades cubiertas, las necesidades básicas, no deseos, sino necesidades, ¿sí? Tener cubierta y tener un poco más o tener un sobrante, ¿no? ¿Y qué hacemos con lo que nos sobra? ¿Cómo lo usamos? Y cuando se nos va eso por acumular, porque se va a pasar eso, porque ahí está el otro punto, es que lo material no dura para siempre, no es eterno, ¿no? Y usted me mira así como se va, no está diciendo una gran cosa, es algo de verdad, ¿sí? Las cosas, la ropa se rompen, ¿no? Viene la policía y lo come, el auto se rompe, la bici se rompe, la moto se rompe, la casa se viene, la otra vez estuve haciendo el techo, ¿y por qué? Porque filtra humedad y el tiempo pasa, ¿no? Y viene el deterioramiento. Y así. Entonces, lo material se va. Y entonces, hacer tesoro en lo terrenal, hacer tesoro en las cosas materiales, no está bien delante de los ojos de Dios. Y no es lógico en la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque no dura, se va. Y todo esto viene de acumular tesoro o de atesorar, poner la esperanza, la satisfacción, el gozo en las cosas que tenemos, ¿sí? Todo esto viene por amor al dinero. Todo eso viene por amor al dinero. El amor al dinero te va a llevar a la codicia y nos lleva a la codicia y a la avaricia, ¿no? Desear, ¿verdad?, lo que tiene el otro, o desear lo que ven mis ojos. Y la avaricia, el querer más, ¿no? Tengo una zapatilla, ¿no? Y quiero más, quiero
tenerlo, guardarlo, ¿no? Y quiero retenerlo. Y eso no nos deja ser generosos. No nos deja, es como una barrera que se interpone cuando vemos una necesidad. Y no nos permiten ser generosos. No nos permite ayudar. Porque decimos, mira, yo voy a dar, pero después, ¿qué me va a dar a mí? ¿No? Que yo esto, primero yo. Codicia egoísta. También vemos que el amor al dinero lleva, como acá se vemos, a hacer cosas malas. Por ejemplo, retuvieron el sueldo, retuvieron lo justo, lo que habían acordado del jornalero. Le dijeron, bueno, te vamos a pagar tanto y en realidad no le pagaron. Se quedaron. Y hay muchos hombres y mujeres que hoy, por amor al dinero, hacen muchas cosas deshonestas. ¿Sí? Y nosotros no somos exentos de eso. ¿Sí? Les dije que había un dueño de una fábrica que iba a una iglesia y que ahí él tenía esa fábrica de bulones o de una metalúrgica. La cuestión es que uno de los que trabajaba, obreros, iba de la iglesia, de la misma iglesia, y le dio trabajo y bueno, fueron ahí, todo bien, pero después dice que él hacía una cosa, que mandaba a alguien, otro obrero, ¿verdad?, mandado por él, y le ponían cosas de la fábrica en la mochila. De tal manera que cuando salían, el guardia iba y justamente iba y le revisaba a esa persona. Y le abría, mira, le está llevando esto. Y entonces lo despedían y no le daban lo que era necesario, ¿no? Lo que era justo, mejor dicho. Entonces, vemos que muchas veces uno puede caer, porque por el amor al dinero, a hacer cosas deshonestas, ¿no? Cosas que a Dios no le agradan. Vemos Judas, por amor al dinero, vendió ¿a quién? A Jesús, por 30 monedas de plata. Vemos a Acán, que por la codicia de los ojos, ¿verdad?, por el deseo de sus ojos, se quedó con un manto, se quedó con tesoros, y después todo el país sufrió las consecuencias, y él y su familia. También vemos acá que dice en versículo 5, habéis vivido en deleites, y eso es también una denuncia contra el mal uso de las riquezas. Uno trabaja y trabaja y trabaja, ¿para qué? ¿Para las necesidades? ¿O trabaja para deleites? Y uno quiere trabajar y trabajar como si todo el producir fuese a cubrir todo, ¿no? Como si fuese la solución. Pero muchas veces esas necesidades se traducen a un iPhone. ¿El iPhone? ¿Cuál es el último iPhone de él? ¿Ah? No sé, nadie tiene iPhone, entonces, ¿no? Estamos pobrazos. No, pero no sé, se traduce en iPhone. Se traduce en la Play 5 una Play 5, no sé, la más grosa, o la Play 6, no sé si está la Play 6 ahora, ¿no? Las necesidades, ¿no? O a un televisor, como otra vez fuimos al Super Mami y íbamos a comprar paneles, y después me quedé ahí con el televisor y digo, Emi, perdóname, ¿no? Y vi el televisor de 75, y digo, por acá puedo ver la prédica mejor, ¿no? Y vi el tele gigante y digo, amor, mira, está bueno, ¿no? ¿Y qué? ¿Y cuántas cuotas? ¿No? Y después te puedes caer en un endeudamiento, ¿no? Y mucha gente trabaja y trabaja para conseguir, ¿qué cosas? No lo necesario, sino deleites. ¿Y qué es lo que como cristianos terminamos sacrificando cuando ocupamos muchas horas en el día, ¿no?, para trabajar? ¿Qué es lo que terminamos sacrificando? Las cosas que no se ven. Y las cosas que no se ven son las cosas de Dios. Leer la palabra, la oración, venir a la iglesia, esto y aquello, ¿no? Pero todo para vivir, como dice acá, para los deleites. Porque teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y dice Mateo 6, no os afanéis por lo que habéis de comer, por lo que habéis de beber, ¿no? Como los gentiles que se preocupan por esas cosas. Sino que dice que tenemos que confiar
Tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y estas cosas serán añadidas. Ahora, no quiere decir que no hay que trabajar. La Biblia dice que hay que trabajar. El que no trabaje tampoco coma. Pero todo en equilibrio. No más ni menos. Pero bueno, acá Santiago está denunciando. Habéis vivido en deleites sobre la tierra, ¿no? Entonces, Dios nos va a pedir y cuenta, sí. ¿Cómo administramos? ¿Cómo fuimos como mayordomos de lo poco o mucho que nos sobró? Y damos gracias a Dios, ¿sí? Que si bien en Argentina pasa, y yo desde que tengo conciencia siempre estoy en crisis, ¿no? Tuve conciencia y dije, pasó de la red, pasó el corralito, sí. Y pasaron todo de la protesta y después de vuelta crisis, y parece que Argentina vive en crisis, ¿no? Pero doy gracias a Dios, ¿sí? Que si uno pusiera en comparación, hay países que son mucho más pobres que Argentina, ¿sí? Que no tienen acceso al agua, no tienen que caminar kilómetros para buscar un poco de agua. Y tal vez vos en tu casa vas y abrís y hay agua. En más, elegí si sale agua fría o agua caliente, ¿no? Eso es un privilegio en comparación de otros países. Tenemos el heladero, ¿no? No, pastor, no hace falta en mi casa, ¿no? Porque ya mi casa es un heladero, ¿no? En sí. No me hace falta. No, pero sí tenemos heladeras. Y ahí, ¿qué cosa? Guardamos los alimentos. Hay países que no tienen eso. Mucha población no tiene acceso al internet y tantas cosas que nosotros sí tenemos. Entonces, Dios nos va a demandar de lo que poco o mucho que tengamos, ¿sí? Y cómo lo usamos. La codicia llevó a atesorar y acumular tesoro a las personas que Santiago está hablando. El amor al dinero llevó a vivir en deleites y trabajar y su propósito sobre los deleites. Que no sea así en nuestra vida. También vemos en Santiago, ¿verdad?, el hecho de la paciencia nuevamente se toca en este capítulo, en este libro. Se toca el tema de la paciencia y dice versículo 7 al 11, dice lo siguiente: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Verso 11, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces, acá la paciencia se ve del versículo 7 al 11 y nos dice ejemplo. Pero vemos que en la vida cristiana la paciencia es para toda la vida, ¿sí? Es necesaria, debemos desarrollarla. ¿Por qué? Porque las dificultades van a estar, las pruebas van a estar, son necesarias, como dice en Santiago capítulo 1, ¿sí? Cuando nos hallemos en diversas pruebas, ¿sí? Y para que desarrolle paciencia y la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Nos va a ayudar a crecer, a madurar. Pero hay diversas pruebas, hay diferentes tipos de dificultades, diferentes enfermedades, el desempleo o la falta de dinero, la crisis económica, ¿no? Podemos encontrarnos diferentes tipos de dificultad. Entonces, la paciencia es necesaria. Y ni hablar los tiempos que vivían los cristianos en ese momento. Ellos estaban siendo perseguidos, ¿sí? Ellos estaban experimentando la persecución de parte del Estado. Entonces, es necesaria la paciencia.
Es necesario tener una tolerancia al sufrimiento. Porque si no, vamos a abandonar. Si no tenés paciencia, vas a dejar. ¿Sí? Y vas a andar como un hombre de doble ánimo, que es inconstante, ¿en qué? En todos sus caminos. Un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Y es por eso que dice acá en versículos 7, versículo 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Uno tiene que tener esa determinación, tiene que tener esa confirmación en su corazón de que no va a dejar, de que va a continuar, de que si me pasa algo, ¿verdad? Voy a estar en la iglesia, voy a leer la palabra, voy a orar. Y hay momentos que son duros, hay momentos que son muy difíciles. Nos llegan noticias que son malas, ¿no? Y que vienen a nuestro corazón y nos llega el temor, el miedo, la inseguridad. Pero en todo eso debemos ir a Dios y desarrollar la fe, ¿no? Poniendo la fe. Y todo eso va a venir con la paciencia, la constancia, el seguir, el continuar. También vemos en versículo 8, versículo 9, la paciencia es sin quejarse, ¿no? Y sin quejarse contra el hermano. ¿Y por qué Santiago también está tocando eso? Porque cuando viene la dificultad, vienen las crisis, vienen los tiempos complicados, donde tal vez uno tiene hambre, donde tal vez uno tiene sueño, tal vez está molesto, tal vez está enojado por algo que sucede. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Tendemos a enojarnos y a tratar mal, a quejarnos, a murmurar, ¿no? Mejor no me hables, porque estoy cruzado, ¿no? Como dicen, vengo cruzado, ¿no? No me hables porque me desperté con el pie izquierdo, no sé cómo es esa frase, ¿no? El pie izquierdo. Yo nunca, como que está calculando ahí, despertar con el pie izquierdo, pero es esa frase que dice, uy, me desperté mal, ¿no? Me desperté mal, entonces no me hablen. No me hablen porque me desperté así. Eso no es justificativo, ¿sí? Para tratar mal ¿a quién? Al hermano. No es justificativo. Y hay veces que estoy con sueño, y hay veces que estoy cansado, ¿no? Y por ahí me pongo más sensible. Y él me dice algo que ella hace y no me gustó, y ahí nomás quiere saber, ¿no? Ese león que tenemos ahí adentro y enojarnos, ¿no? Y responder mal. Pero acá Santiago nos está diciendo, no os quejéis unos contra otros. Porque la realidad es que la otra persona siempre no va a ser todo perfecto, ¿o no? Mal en el matrimonio. Y en la iglesia lo mismo. Entonces, la paciencia, ¿sí? La paciencia es sin quejarse. Si nosotros vivimos molestos y quejándonos y murmurando y enojados por todo, es porque nos falta ¿qué cosa? Paciencia. Nos falta la paciencia. Nos falta eso. Tenemos que madurar, tenemos que crecer. Entonces, y recuerden, dice, si alguno es oidor y no es hacedor, y se engaña a sí mismo. Entonces también estos resumen son también para autoexamen. Y me dice, bueno, si me quejo, me vivo molestando por todo. Y bueno, entonces Santiago dice, mira, analízate, ¿no? ¿Por qué tenés que crecer en esta área? También la paciencia es con aflicción. La paciencia es con aflicción. Vemos que hay ejemplos, los profetas. También se menciona en el versículo 11, Job, ¿no? Los profetas sufrieron y no recibieron lo prometido. Padecieron, ¿no? Padecieron diferentes tipos de sufrimiento. Entonces, va a venir aflicciones, va a venir sufrimiento. Entonces no nos sorprendamos y digamos, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿No? ¿O por qué me pasa esto, Señor? Pero si ya el Señor nos está denunciando de que es necesario que entremos al reino de los cielos con muchos padecimientos, con mucha tribulación. Y si alguien quiere seguir a Cristo, si alguien quiere vivir piadosamente, sufrirá padecimiento, sufrirá
persecución, sufrirá sufrimiento, ¿sí? Lo mismo. Job era un hombre que sufrió. Si hay alguien que realmente sufrió, ese es Job, ¿no? Padeció la muerte de sus hijos, padeció la enfermedad, y también los amigos que en vez de apoyarlo, animarle, parecía que lo desanimaban, ¿no? Que tienen esa intención. Y vemos que Job, en todo ese tiempo, él mantuvo su fe. En muchas ocasiones, aun cuando él estaba débil, ¿verdad? Y tal vez cansado, él decía frases y oraciones como: yo sé que mi Redentor vive. Él me probará y saldré como el oro. Entonces, su corazón se pudo mantener gracias a la paciencia. Entonces es necesario, hermanos, que desarrollemos la paciencia. ¿Queremos de acá a 10 años seguir? ¿Amén? ¿Queremos seguir? Yo quiero seguir de acá a 10 años. ¿No? Algunos dicen, bueno, no sé. ¿No? Queremos continuar, si mientras que Dios nos dé vida, mientras que, o sea, si Cristo no viene antes, queremos seguir en el camino de la fe, ¿o no? De acá a 10 años, de acá a 20, de acá hasta el final de nuestra vida, queremos continuar. No queremos dejar. Y nuevamente, ya lo he dicho en muchas ocasiones, ¿no? Muchas personas pueden venir a la iglesia, pero pocos son los que permanecen, ¿no? Entonces te animo a que vos seas uno de esos que permanezcas. Y es necesario desarrollar ¿qué cosa? La paciencia. Paciencia ante la dificultad. Porque después va a venir una dificultad a tu vida, vas a decir, oh, ¿por qué, Señor? No, ya no voy más a la iglesia. No, ya no leo más la Biblia. Y te estoy mandando un mensaje, te estoy llamando, y dices, sí, pero me pasa esto, sí, pero me pasa aquello. Y uno trata de ser compasivo, porque me puede pasar a mí, y me pasa a mí, ¿verdad? Y no me viene el hecho de juzgarle y condenarle. Pero es muy probable que cuando ya tiene esa actitud, que muy probable que deje, que no siga, que no continúe. O que su vida la viva así, siempre. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La paciencia es necesaria. También vemos acá que Santiago hace referencia a la integridad. Y la integridad se va a reflejar en lo que decimos, en lo que hablamos, en todo lo que sale de nuestra boca. Dice versículo 12, pero sobre todo, hermanos míos, no juré ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Entonces, la integridad se va a reflejar en mis palabras. Y acá Santiago toca un tema que era algo común en su época. Históricamente usaban los juramentos para decir, bueno, esto lo voy a hacer, ¿no? Y juraban por el cielo, juraban por la tierra, juraban por todo, dando credibilidad por medio del juramento a sus palabras. ¿Sí? Entonces, si ellos juraban, era algo que, como decir, lo hacían. E incluso ha habido tanta deshonestidad o falta de integridad que aún lo que decían jurar no lo cumplían, ¿no? Entonces Jesús también habla acerca de esa práctica que reflejaba una falta de integridad en el corazón. Entonces, en sí, acá Santiago dice que no debemos jurar, no dice que no debemos jurar en sí, no dice que debemos tener credibilidad, debemos tener integridad, que no hace falta que juremos, porque hay ocasiones donde sí, el cristiano jura, ¿no? O hace un compromiso o hace una promesa, ¿no? Llega a los 8 años, tal vez en 5º grado, y uno jura por la bandera, o hace una promesa a la bandera. En el matrimonio también, delante del juez, y tal vez promete, ¿no? Todo lo que dice y hace un voto. Entonces hay actos y situaciones que son solemnes, que son reverentes, y uno hace el uso de la promesa, del juramento. Pero en sí, para el cristiano, si andamos en integridad, no necesitamos jurar, ¿sí? Y eso es algo que en el mundo se ve, ¿no? Te juro por, no sé, mi abuela, te juro por mi mamá,
te juro por... y nombran al Señor, ¿no? El cristiano eso no debe hacerlo, ¿no? No debe hacerlo, ¿por qué? No porque no está diciendo una verdad, sino porque, como dice la verdad, no es necesario que jure. Como ya su práctica es de decir la verdad, no hace falta que jure. Entonces, si nosotros tenemos esa práctica, tenemos que quitarla. Tenemos que quitarla. Si nosotros somos íntegros, nuestras palabras van a ser creíbles. Porque van a ver y van a decir, este lo que dice, lo hace. Y si me dice no, es no. Y si me dice sí, sí lo hace, ¿no? Y nosotros tenemos que luchar con eso. Tenemos que realmente desarrollar esa integridad. De tal manera que lo que decimos sea real, sea verdadero. Y no algo que sea mentira. Entonces, bueno, acá vemos la integridad. Y vamos a pasar ahora en el versículo 13. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Y vemos que hay oración en todas las circunstancias. ¿Sí? Orar en momentos de aflicción. Orar en momentos de tristeza. Eso es el primer y último recurso. No es cuando yo digo, ya no queda más que orar, ¿no? Esa frase tal vez puede ser muy linda o buena o piadosa, pero realmente, orar debe ser lo primero. Orar debe ser lo primordial. Y el hecho de decir, ya no queda más que orar, tiene que haber sido después de orar, ¿no? Y orar como primero y después, bueno, lo que Dios te guía a hacer, y lo hace, pero seguí orando, seguí encomendando al Señor. Estamos viviendo un momento de aflicción, lo primero que tenemos que hacer es orar. Estamos tristes, estamos pasando por un mal momento, ¿qué hacemos? Orar, ¿sí? La oración como primer y último recurso. Es depositar nuestra confianza en Dios, hablar con Él, depender de Él. Y muchas veces nosotros estamos en aflicción, estamos en tristeza, estamos pasando un mal momento, pero buscamos las soluciones por nuestros propios medios. Buscamos solucionar, en verdad, lo que estamos necesitando, lo que estamos padeciendo a nuestra manera, y no a la manera de Dios. Hay algo ahí que estamos pasando mal, oremos, vamos a Dios. Santiago también dice, no tenéis porque no pedís, ¿no? Y Dios quiere que vayamos y que le vayamos y vamos con peticiones, con intercesiones y oremos. Dios quiere escuchar nuestra voz. Dios quiere que tengamos comunión con Él. Y la oración es un medio para poder comunicarnos con Él. También vemos que hay oración en la alegría, o como dice ahí, cante alabanza. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Vieron los dos estados de ánimo diferentes? Hay uno que está en afligido o tristeza y otro que está en alegría. Bueno, en ambos estados de ánimo, en ambos, diferentes polos, lo mismo tenemos que hablar con Dios, tenemos que orar. Y bueno, y acá el de alegre es cantar alabanza. Porque las alabanzas son dirigidas ¿a quién? A Dios. No cantamos alabanza para agradar al otro, ¿no? Cantamos alabanza para alabar a Dios, para que Él se agrade, para que Él reciba ese canto. Para eso cantamos. Pero es una demostración, ¿sí?, de gratitud, de reconocimiento. Porque cuando uno está mal, ¿uno qué hace? Por lo general, buscamos al Señor, ¿no? Me está pasando esta crisis y decir, ¿a quién voy? Y voy a Dios, ¿no? Voy a Dios, voy al Señor. Pero cuando las cosas están bien, cuando todo marcha bien, ¿no? Mis estudios, mi trabajo, mi familia, en la iglesia, todo bien, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ser indiferentes a Dios. No nos acordamos del Señor, ¿no? No vamos a Él con un corazón dependiente, un corazón que deseoso de saber y de buscar. Entonces,
cuando estemos alegres, cuando estemos pasando por momentos, digamos, como bien, tranqui, no hay nada que tal vez nos vuelve temerosos o inseguros, lo mismo tenemos que ir a Dios en oración, pero de una forma de alabanza, ¿no? Cantándole, mostrando nuestra gratitud, mostrándole lo precioso que Él es para nuestra vida. Y la indiferencia se tiene que ir de nuestro corazón. Cuando nosotros estamos bien, también otra actitud que tomamos muchas veces es la jactancia, ¿no? Oh, mi familia está bien porque yo proveo, ¿no? Yo trabajo un montón. No cualquiera hace eso, ¿no? O la iglesia marcha bien porque yo estoy ahí, yo estoy sirviendo, ¿no? Y el ministerio que estoy ahí a cargo marcha de bien porque yo estoy ahí, ¿verdad? Porque yo lo hago. Y hay un espíritu y una actitud de jactancia. Una jactancia que no es buena, que no agrada a Dios. Entonces, cuando las cosas van bien y salen bien, ¿verdad? Tenemos que decir, Señor, esto es por tu gracia, por tu bondad. Te alabo. Cuando las cosas salen bien y parece que todo marcha bien, ¿verdad? Que no hay ningún problema, vamos a decir, gracias Dios, porque eres misericordioso. Y prepárame para cuando venga un momento de prueba, ¿no? Porque van a venir, ¿no? Prepárame, ayúdame cuando lleguen esos momentos. Pero te doy gracias por el alimento que hay en la mesa. Te alabo, Señor, por la ropa que tengo, por todo lo que tengo, por todo lo que me has dado. Viene de ti. Y no hay jactancia propia, ¿sí? Entonces, tenemos que ir a Dios también en esos momentos. Ahora, de versículo 14 en adelante, ahí ya se pone un poquito más confuso, y nuevamente, para que ustedes lo puedan entender más, vayan a YouTube, activen la campana, y ahí busquen, porque ya lo subieron, entonces, para entender aún más profundo lo que se dijo y se habló y se enseñó sobre este pasaje. Pero dice versículo 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces, y versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Bueno, acá uno a simple vista pareciera que está hablando de una oración que es poderosa y para incluso dar sanidad, ¿no? Y decir, llamo al pastor y el pastor viene y hace una oración de fe que es increíble, ¿no? Se abre ahí los cielos y te da sanidad, ¿no? En sí Dios puede sanar, amén. Y Dios puede usar la oración para sanar, sí. Pero acá no está hablando una fórmula para la sanidad, porque si esa sería la fórmula no habría enfermos casi en la iglesia, ¿no? Hay que llamar al pastor o al anciano y viene y ora con fe, ¿verdad? Y ya sos sano. La realidad es que Dios muchas veces permite la enfermedad por razones que Él sabe, pero lo permite también para nuestro crecimiento, como ya lo dije, las pruebas, ¿no? Pero sí hay que entender la palabra enfermo, que en su mayoría ese término está traducido como débil, ¿sí? ¿Está alguno debilitado? ¿No? Y ahí cambia ya en sí el sentido. Está alguno debilitado, y puede ser debilitado por físicamente, puede ser debilitado espiritualmente. ¿Está alguno así, débil, entre ustedes? Débil a tal punto que no puede levantarse, no puede andar, no puede caminar. Ya está tan triste, está tan cansado, está tan afligido, está tan vencido y con un sentido de fracaso en su vida, que ya ni siquiera puede ir a Dios, ¿verdad? Y tener victoria en la oración. ¿Qué tiene que hacer? Llamar al anciano. Y tiene que tener esa humildad para decir, yo no puedo solo, necesito que oren por mí, necesito que la oración del justo sea eficaz, ¿verdad? Y me levante, necesito eso. Y Dios ha puesto de esa manera, nos ha puesto en una iglesia. Entonces no es que acá el pastor, el central, no. La oración de ¿qué? De fe. Y el Señor lo levantará, dice, ¿no? Entonces, ¿quién es el que levanta?
¿Quién es el que anima? ¿Quién es el que restaura? El Señor. ¿Sí? Entonces, la oración es lo central aquí. Y nos está diciendo una manera de proceder. La oración dependiendo del Señor. Y nos va a ayudar en la restauración. Entonces, la oración en la debilidad. Y continúe, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Versículo 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, hermano, tenemos que tener ese sentido de iglesia, ¿no? De que si hay una aflicción, hay algo que nos está debilitando, que nos lleva a la derrota, al fracaso, a estar cansado, débil, y de ya no poder más, ¿sí? Que busquemos a alguien justo, alguien maduro. En el versículo 14, habla del anciano, pero acá ya en el versículo 16 amplía aún más del justo, ¿sí? No es el único que puede orar por vos o por ti. Entonces ya cuando uno tiene ese sentido, ¿sí? De iglesia, de un cuerpo, va a haber esa dependencia mutua, unos por otros. ¿Amén? Amén. Entonces, vemos acá nuevamente, la oración en todas las circunstancias. Cuando estoy triste, cuando estoy afligido, voy al Señor. Señor, esto es lo que me pasa, ¿no? Esto es lo que me sucede. Y vamos a Él y derramamos nuestro corazón. ¿Estamos alegres? ¿Estamos contentos? Que todo parece que marcha todo bien. Y gloria a Dios que marche todo bien. Pero hacemos eso. Le alabamos. Amén. Le decimos, gracias a Dios. Gracias por todo lo que tú estás haciendo en mi vida. Gracias por lo que tengo. Gracias por cómo está mi familia. Gracias por todo. Gracias, Señor. Y le alabamos. Reconocemos su bondad. Reconocemos su generosidad. No hay indiferencia, o soberbia, o jactancia. Y también, por último, oración en la debilidad, que puede ser debilidad espiritual o debilidad física. Cuando estamos tan a punto de decir, ya no doy más, abandono el camino, ya no quiero seguir más, podemos ir a alguien justo, a alguien maduro, decir, por favor, ora por mí. Por favor. Y la oración del justo, ¿verdad? Puede mucho. Así que vamos a ir al Señor en oración y dejar aquí. Y vamos a continuar el próximo domingo ya con otro libro, con otro tema, con otro libro, para poder edificar también nuestras vidas en su palabra. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos ayudas a mejorar y cambiar en diferentes áreas. El área del uso de las riquezas, Padre, y también de cómo debemos tener una actitud que te exalte, que te glorifique con respecto a eso, Padre. Una buena actitud de contentamiento con lo que tenemos y no tener un amor hacia el dinero. Te pido, Señor, también para que tú nos vayas ayudando a tener más paciencia, Padre. A no enojarnos, a no molestarnos, a no irritarnos y quejarnos y estar molestos y así pecar contra nuestro hermano. Ayúdanos, Dios, a aguantar aún cuando hay sufrimiento, aguantar y tolerar aún cuando hay padecimientos, porque la realidad es que van a venir y muchas veces, Señor, ahí llega la debilidad, ahí llega nuestros desánimos, pero te pido, Señor, para que nos levantes, para que nos des esa tolerancia, ese aguante, esa paciencia que se requiere, Padre. Te ruego, Señor, también que seamos ínteros en la manera en que hablamos, Señor, en que si decimos sí, que sea sí, y si decimos que no, que sea que no. Señor, que no haya juramento de por medio para que den credibilidad a lo que decimos. No hace falta eso para un cristiano. Nosotros debemos ser íntegros y lo que vamos a decir va a ser verdad. Te pido, Señor, para que nos ayude a hablar de esa manera, que no haya deshonestidad. Te pido, Padre, también para que realmente vayamos siempre en oración a ti,
en diferentes momentos, en diferentes situaciones, en diferentes estados de ánimo en que nos encontremos, Señor, que vayamos a ti, Padre. Ayúdanos. Te ruego, Dios, para que si hay alguien aquí que no te conoce, que no ha creído en Jesús, o que es un mero profesante, que dice pero no hace, que dice creer pero no obedece tu mandamiento, te ruego, Señor, que hoy reflexione, que pueda reflexionar y pensar, ¿realmente soy un cristiano verdadero, genuino, o soy un mero profesante? Un mero que dice pero que no hace. Señor, te ruego que le ayudes, que pueda recibir a Cristo como Señor y Salvador. Que si no tiene a Jesús en su vida, que pueda confiar, Señor, hoy, que pueda arrepentirse de sus pecados y creer verdaderamente. Y realmente eso hará la diferencia. Eso marcará la diferencia en su vida, así como ha marcado en la mía. Ayuda, Señor, también a cada uno de tus hijos a no solamente ser oidor, sino un hacedor. En el nombre de Señor Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.